Bueno, estamos esperando aquí ya que entre otra vez nuestro ponente para poder terminar con la charla y sobre todo darles oportunidad a ustedes de que hagan algunas preguntas. Oiga, una pregunta antes de que empiece todo. ¿Lo del trabajo final va a ser individual o en equipo? No, es en equipo, es en Ah, equipo. ah, ok. 4 personas más o menos, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, 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 eso lo vamos a revisar con la rúbrica, pero acá la idea, por ejemplo, ahorita que hay como algunas pistas también, que eso vamos a ver en otra sesión, o sea, el tema de la fotografía, que tiene un discurso también aparte o paralelo. Entonces creo que también aquí hay algunas pistas, ¿no? De cómo se construye ese discurso, ¿no? Por un lado lo que dice la nota y por otro lado lo que se está viendo, ¿no? O cómo está Okay. siendo manipulado, en fin, porque hay mucho material de fotografía, entonces hay un acervo también de la UNAM. El que estamos viendo ahorita es un acervo que es de la UNAM, está, digamos, resguardado por la UNAM, pero tiene que ver con un proyecto ciudadano. Entonces, es muy importante porque es un espacio que se construyó desde la ciudadanía. Entonces, ahí hay como una lectura muy importante. Entonces, lo que nos está tratando de apoyar Fabián es un poco con qué podemos investigar en esta sección. O sea, no nos va a decir todo, pero ustedes también a lo mejor pueden hacerle preguntas de cómo llegar más fácil a qué tipo de acervos o cómo está armado el discurso museográfico, ¿no? Es decir, o sea, hay que tratar de sacarle un poquito de provecho. No debe tardar en conectarse, ¿sí? Pero un poco vayan viendo. Yo les había dicho también que podían ya indagar los que estén por ahí también interesados en que ya vayan viendo dónde está, ya se está conectando, dónde está, que vayan googleando la página también, ahorita si en paralelo a que estamos en la charla quieren hacerlo para tener algunas dudas, preguntas más específicas, también lo pueden hacer. Bueno, voy a regresarle la palabra, ya por aquí veo a Fabián. A ver, sí, ahí está. Listo. Perdón, es que no sé Okay. qué pasa. Bueno, voy a dejar de compartir y tienes otra vez la palabra. Eh, Ya, bueno, me quedé aquí en esta parte del periódico La Prensa, como les comentaba, ¿no? Un recurso muy importante que ellos van a utilizar, pues va a ser el discurso visual, principalmente a partir de la nota roja. Y uno de sus principales aliados o principales exponentes va a ser fotógrafo, no sé si lo conozcan, que es Enrique Metínides. Él va a ser uno de los principales representantes de lo que es la nota roja. Aquí les puse una fotografía que para que vean un poco de su trabajo y porque se relaciona con Tlatelolco. Es un choque que hubo ahí, justo a un lado de Tlatelolco, pero él va a utilizar este elemento para pues tener un mayor impacto con la población. Como les mencionaba, el periódico La Prensa va a ser de los más difundidos en esa época, principalmente a grupos populares, y pues para hacer como un símil, ¿no? Actualmente, por ejemplo, periódicos como El Gráfico, cómo utilizan estos recursos para llamar más la atención, ¿no? Y es lo que él hace, y el periódico, principalmente el periódico. Esta fotografía que vemos es de Enrique Metínides y la cual también vemos este discurso potente, ¿no? De cómo este estudiante está siendo pues sometido por estos agentes del gobierno mexicano. Algo muy interesante es que este va a ser el periódico que va a publicar más fotografías durante la duración del movimiento, que es de julio a diciembre, con un total de 104 fotografías, para que vean la importancia que ellos le dan a este recurso. Y tenemos otro periódico que va a ser el periódico El Día. Este periódico va a ser enfocado a un público más intelectual.
Algo muy interesante es que al inicio sí va a apoyar mucho a lo que es el movimiento y va a presentar sus demandas estudiantiles, pero después, por diferentes presiones del gobierno, va a retomar el discurso oficial y de apoyo a este. Para que vean la dimensión o el apoyo que demostraban al movimiento estudiantil, en el periódico El Día se publica lo que es el pliego petitorio de los estudiantes. Aquí, como ven, dirigido a la opinión pública. Ahí ustedes pueden leer los 6 puntos del pliego petitorio, que son las principales demandas que ellos exigían al gobierno que se cumpliera. Pero este periódico, como les mencionaba, pues era un periódico un poco más tradicional. Ellos, de hecho, le apostaron más a lo que es un trabajo periodístico escrito. Y las pocas fotografías o el registro visual que ellos hacen va a ser a partir de unos fotógrafos españoles que ellos vienen exiliados aquí durante el franquismo en España, que son los hermanos Maya. En el museo tenemos muchas fotografías de estos personajes. Ustedes se pueden googlear en el repositorio digital que les mencionaba o tal cual en Google, para que conozcan el trabajo de estos, ¿cómo se llama? Fotógrafos. Y finalmente tenemos a lo que es el periódico El Universal, que es uno de los periódicos más antiguos aquí de nuestro país, y ellos pues van a estar ampliamente relacionados y dispuestos a colaborar con el Estado mexicano. Ellos van a ser de los periódicos que van a tener mayor cobertura periodística y al igual que el Heraldo de México, le van a apostar muchísimo a lo que es el discurso visual, al igual que la prensa. Ellos tienen un gran equipo de fotoreporteros y ellos van a ir a las diferentes marchas, a los diferentes eventos públicos del movimiento estudiantil para generar un registro visual. Algo muy interesante de ellos es que en esa época, pues el rollo tenía aproximadamente entre 30 y 40 disparos que ellos podían hacer por rollo. Y imagínense, los rollos que ellos se gastaban para registrar el movimiento estudiantil. Y cuando llegan a los periódicos, obviamente las decisiones editoriales únicamente se quedaban con algunas fotografías. ¿Qué es lo que pasaban con las demás? Pues se quedaban en resguardo, algunas eran autocensura, otras incluso los rollos se los quitaban los policías o los militares. Y entonces por esto el Universal va a tener un gran acervo de material no publicado que en los próximos años se va a ir liberando. También si tienen oportunidad, en YouTube hay un documental que se llama Palabra de Fotógrafo. Está ahí libre, lo pueden consultar para que vean la labor que tenían estos fotoreporteros para cubrir el movimiento estudiantil, incluso la labor que tenían mujeres fotógrafas y de qué manera pues ellos vivían todo el 68 y cómo lo registraban. Es un documental muy interesante, dura como 1 hora para que lo puedan ahí checar en YouTube. Palabra de Fotógrafo, así se llama. Sí, del Mora, ¿no? Entre otros, del Mora, sí. Sí, ahí está también Pedro Meyer, ¿cómo se llama? Un fotógrafo, Manuel Gutiérrez Paredes, que era un fotógrafo del Estado. Entonces ahí pueden conocer sus testimonios. Okay. Y ya de manera rápida, pues imagínense cómo enfrentarse ante toda esta maquinaria del Estado. O sea, aquí solamente vimos 5 periódicos que eran de los más difundidos en esa época, pero pues también estaba la televisión, los noticiarios, la radio, y con toda esta propaganda también que había en esa época con las Olimpiadas, pues imagínense cómo los estudiantes se podían enfrentar ante todo esto. Pues ellos, de manera rápida se los presento, pues un mecanismo muy importante y principal van a ser las marchas. Salir a ocupar las calles, salir a ocupar sus escuelas y centros públicos muy importantes como el Zócalo, Tlatelolco y incluso Reforma, ¿no? Imagínense, esto va a ser uno de los principales medios de los estudiantes para informar a la población. Otro van a ser, aquí lo que tenemos es un meeting que se hace en Tlatelolco, ahí es la Plaza de las Tres Culturas. Los meetings van a ser muy importantes, se reúne un grupo de personas, estudiantes, se da un pequeño discurso político. También las asambleas, estas asambleas pues se van a hacer principalmente en los centros estudiantiles para llegar a acuerdos. Las brigadas, imagínense, los estudiantes se reparten en diferentes puntos de la ciudad, mercados, fábricas, plazas públicas, y entre ellos se organizan, juntan un pequeño grupo de personas y dan a conocer cuáles son sus demandas. Esto es muy relacionado con el boteo. El boteo van a las calles con un botecito informando a la población y ahí la gente les va donando dinero para que ellos puedan imprimir o puedan poder hacerse de equipo para difundir a la población.
Tenemos, como lo vimos con otro grupo de la profesora, que el arte va a ser un instrumento también muy importante. Aquí tenemos un mural que los estudiantes hicieron para plasmar algunas de sus demandas, principalmente las demandas que ellos hacían en contra de la violencia y el autoritarismo del Estado. Este se le conoce como el mural efímero. Tenemos algo muy importante que va a ser la gráfica del 68, como les mencionaba, ¿no? Los caricaturistas, los cartoneros, los estudiantes de las diferentes escuelas de arte de Limba, de la UNAM, van a usar esta gráfica para difundir a la población. También, como les mencionaba, está la gráfica que hacen oficialmente el Estado para difundir las Olimpiadas, que es lo que hacen los estudiantes, la retoman, la intervienen y le dan otro significado para difundir a la población qué es lo que está pasando con el movimiento y cómo son atacados ellos. Como les mencionaba, ¿no? También al principio es el Poli quien empieza todo este movimiento, después se van a unir otras escuelas, tanto públicas como privadas. Aquí tenemos unos judas que ellos hacen, representando a la Universidad de Puebla, a la Normal de Maestros, a la UNAM, al Poli y a la Escuela Nacional de Agronomía, actualmente la Universidad de Chapingo, Autónoma de Chapingo. Pero todas estas estrategias se ven opacadas con este trágico episodio del 2 de octubre. En el museo no nos interesa, no nos enfocarnos tanto a este acontecimiento porque justo es lo que mayormente se difunde, ¿no? El 2 de octubre. Lo que nos interesa que ustedes conozcan en el museo es que el movimiento tiene todo un trasfondo y que inicia desde julio, termina hasta diciembre, pero pues obviamente todo esto se ve truncado con esta fecha pues sangrienta, ¿no? También el periódico jugó un papel muy importante porque imagínense de lo que es en octubre a diciembre, que todavía se siguieron llevando algunos pequeños actos públicos por parte de los estudiantes, pues el movimiento termina finalmente en diciembre cuando el Consejo Nacional de Huelga decide levantar la huelga. Menciona que el movimiento se termina y en un periódico también lanzan esto que es el Manifiesto de la Nación 2 de octubre, en donde se hace una recapitulación de todo lo que fue el movimiento estudiantil y pues finalmente se concluye, ¿no? con este movimiento tan importante de aquel año. Y pues también algo ya para finalizar y que me gustaría retomar con esta parte, ¿no? De que es nosotros como espacio de la UNAM y nosotros como espacio de memoria, pues ya vimos, ¿no? En el museo ustedes pueden encontrar diferentes soportes, puede ser la fotografía, testimonios, videos, obras de arte, objetos, monumentos, incluso lugares, ¿no? Nosotros ahí mismo en Tlatelolco somos un lugar de memoria. Y nosotros como espacio, ¿qué es lo que nos interesa? Pues recuperar y seguir construyendo memorias, porque lo que les comentaba es que no nos interesa crear una sola memoria institucional, sino que ahí en el memorial lo que nos interesa es que ustedes, a partir de lo que ustedes conocen y de lo que ustedes saben, confrontemos cuál es su saber respecto a lo que pasó en esa época. Y entonces, a partir de esta confrontación y de esta mediación, que es nuestro trabajo, pues que construyamos memorias, porque la memoria no es algo que nosotros buscamos relacionar únicamente con el pasado, sino que la memoria es algo de nuestro presente y nos ayuda justo a construir nuevos escenarios a futuro, ¿no? O sea, el 68, algo que pasó hace más de 52 años, ¿para qué nos ayuda a entender nuestro contexto político, las movilizaciones sociales que hay actualmente y Se volvió a trabar. Fabián. Fabián. Puede ser. Bueno, ya estaba terminando, pero justo estamos. No sé si hasta aquí voy a pedirle que se vuelva a conectar para que nos dé chance de preguntas. Si las van escribiendo o ahorita para ver si se puede volver a conectar. Creo que se salió. No lo veo. A ver, creo que te pueden. Bueno, ya le pedí que por favor
bueno, que si se puede volver a conectar, le está intentándolo, pero me gustaría ver si hasta aquí ahorita él me pide que vayamos organizando las preguntas y yo creo que ya él había cerrado en realidad. Yo creo que aquí hay que ir pensando nosotros evidentemente esta es una charla que está pensada específicamente para ustedes como estudiantes de ciencias de la comunicación, por eso estaba muy centrada en el tema de medios, pero creo que vale la pena que aquí vayamos también discutiendo cómo se están, digamos, articulando voces desde diferentes ámbitos. La vez pasada, traten de sumar un poco lo que vimos con la doctora Sara Mossotti, eh, eh, donde ella nos decía qué significaba la prensa también de estos años, que era difícil ser un periodista en estos años, y por otro lado, un grupo o un movimiento social o un movimiento estudiantil de la envergadura que logró ser el movimiento estudiantil del 68 mexicano, cómo va también incorporándose pese a todas estas, digamos, desigualdades informativas, ¿no? Entonces, no sé, vayan ustedes pensando por dónde pueden ustedes buscar algunas grietas para poder discutir qué es lo que pasó allá en esas épocas, ¿no? Que puede a lo mejor estar otra vez ocurriendo en estas, ¿no? De entrada, por ejemplo, el tema de libertad de prensa, pues se supone que eso ya no, ya hay muchísima más apertura, pero eso tocó también pasar por muchos procesos también de lucha, ¿no? Eso no se regaló, eso siempre fue una búsqueda. Sin embargo, pues también hay otros sectores que a lo mejor siguen siendo menos escuchados que otros, ¿no? Si ustedes piensan, o sea, las noticias que casi siempre tenemos son solo las del centro del país, pero hay muchos temas que no estamos enterados, que a lo mejor están en otras latitudes de la misma República Mexicana y que tiene que ver con eso, con el centralismo, ¿no? O sea, ustedes piensen, por ejemplo, cuáles fueron los ecos también del movimiento estudiantil en los estados de la República, porque si bien está centrado en la Ciudad de México, no significa que fue el único espacio. Entonces, a ver, Fabián ya se está conectando, a ver si ya nos apoya con las... Entonces, no sé si hasta aquí quisieran hacerle algún comentario. Fabián ya se conectó. ¿Gilda? ¿Hola? Sí, ¿qué pasó? Ah, perdón, pensé que querías hacer algún comentario, ¿no? Ah, no, Ok. ahorita. Bueno, no te preocupes. Bueno, entonces, Fabián, ya nada más estábamos aquí recapitulando lo que nos apoyaste también a la reflexión. Y entonces, Yo quería preguntar, Juan Carlos. pues lo que usted, pues, quería ver, pues si él fue el único movimiento, pues, que se hizo, pues, pues aquí en México, pues, o hubo más En estos años. ¿En el 68? al mismo tiempo, o... Ah, ok. En el 68, sí, de hecho, el movimiento estudiantil únicamente se llevó a cabo de esa magnitud aquí en la Ciudad de México. En otros estados hubo apoyo hacia el movimiento, pero no de esta magnitud. O sea, por ejemplo, hubo huelgas en algunas escuelas. Por ejemplo, la Universidad de Puebla fue de las más activas y de las más importantes de apoyo al movimiento. También, por ejemplo, Veracruz, pero no en estas dimensiones. La mayoría y la parte más intensa del movimiento sí se llevó aquí en la ciudad, en el centro, pero otra movilización de esa época también muy conocida va a ser, por ejemplo, el Halconazo, que se hace 3 años después. Esto por apoyo a una universidad, a la universidad, parece que es de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León, que buscaban su autonomía y aquí desde el centro se les da apoyo. Pero en el 68, tal cual en el país, otra movilización similar o simultánea, no hay. Ok, bueno, gracias, esa era mi pregunta. No sé, Cristian, aquí está levantando la mano. Si quisieras tomar la palabra, por favor. Sí, hola, buenos días. Yo para preguntar un poquito más de las cifras exactas que se tuvieron en este movimiento del 68, estaba leyendo un poco y al parecer cifras estimadas son 300 muertos, 700 heridos y 5,000 desaparecidos, pero a los cuales el gobierno mexicano en ese entonces solamente reconoció 27. Pero ¿sí son correctas estas cifras entonces de 300 muertos, 700 y 5,000 desaparecidos? ¿O cuál se acerca más a la realidad?
Sí, las que mencionas sí son las más acercadas. Estos conteos, algo muy importante de esto, cuando hay este tipo de acontecimientos de desaparición o de violencia del Estado hacia estos grupos, pues que al principio se da una cifra estimada, pero estas cifras se van a ir actualizando dependiendo de las investigaciones que se vayan dando y, por ejemplo, de la liberación de documentos. Por ejemplo, aquí en este memorial se liberaron más documentos por parte de, por ejemplo, documentos que tenía la Dirección Federal de Seguridad o el Instituto de Investigaciones Sociales y Policíacas. Y entonces a partir de esto, pues se fueron recopilando más casos y estas cifras, pues obviamente se van actualizando. Las que mencionan, sí, son de las más acercadas. Ahí, por ejemplo, dentro del museo tenemos un espacio casi al final del recorrido que se llama Semillas, la cual es una instalación artística en el cual se hace un recuento actualizado del número de personas que fueron violentadas, del número de personas que fueron desaparecidas y del número de personas que fueron asesinadas. Ahí en ese espacio está el número exacto. Ahorita no lo tengo a la mano, voy a investigar a ver si la directora del museo me lo puede compartir. Se lo paso a su profesora para que ustedes lo tengan a la mano. Pero sí, en el museo tenemos un número ahí exacto, el que menciona, sí es como de los más aproximados. Pero se los consigo para que lo puedan tener ustedes. Ok, perfecto, gracias. Gracias. Ahorita levantó la mano Bruno. Antes nada más para cerrar este punto, a lo mejor antes de que termine, si pudieras también comentar por qué justo es diferente, ¿no? Este museo que es un memorial, o sea, ¿no? Pero bueno, a ver, Bruno, si puedes, y Marco también creo que levantó la mano. Pero bueno, Bruno y Marco. Primero Bruno. Ay, ya tengo una pregunta. ¿Puedo pasar después? Sí, bueno, Bruno, Marco y Gilda. Bruno, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Igualmente, conforme a la pregunta que hizo mi compañero Cristian, yo creo que en esos tiempos ya había corrupción en el periodismo. No sabría bien. Mi pregunta es si hubo medios importantes que se sumaron a esa corrupción y no detallaron cifras y los números o acontecimientos que en realidad sí pasaron. O sea, medios que fueron un poco más Que ocultaron objetivos. la historia. Uh-huh. Los que les mencioné, pues fueron como los principales periódicos, ¿no? Que se difundieron en esa época. Pero, por ejemplo, tenemos otras revistas. Espérame un tantito. Tenemos, por ejemplo, otras revistas que fue, por ejemplo, la revista Alarma, Alerta, otra que se llamó Magazine de Policía y un suplemento que se llamó ¿Por qué? Que estos fueron publicaciones que tuvieron un poco más de objetividad y de imparcialidad, por así decirlo, y que estuvieron informando a la población de una forma un poco más veraz de lo que realmente estaba pasando en el movimiento. Hay una imagen muy famosa de esta publicación que se llama ¿Por qué?, en el cual esta revista acusa de manera directa al gobierno por lo que pasó el 2 de octubre. Entonces, estas publicaciones fueron un poco de las más imparciales, pero sí, la mayoría, tanto de periódicos como los noticieros y en la radio, pues estaban relacionados directamente con el gobierno y por lo tanto hubo mucha manipulación. Como tú lo mencionas, desde esa época hay bastante corrupción y bastante control por parte del gobierno hacia los medios. Ok. No sé si aquí, bueno, Marco, ¿ibas a decir algo? Sí. Adelante. Ok, buenos días. Yo quisiera saber cómo es que afectó la publicidad de los Juegos Olímpicos. No, los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí, son olímpicos. Ajá. ¿Cómo afectó la publicidad de los Juegos Olímpicos? Ajá, el movimiento del 68. Ok. A ver, espérame tantito. Pues sí afectó muchísimo, porque, imagínense, en esa época, cuando se escoge a México para que sea sede de los Juegos Olímpicos, pues fue el acontecimiento, ¿no? Porque íbamos a ser el primer país en Latinoamérica que iba a llevar a cabo este evento deportivo. Y entonces, durante el 68, pues prácticamente nuestro país está de fiesta, o sea, está emocionado, está contento, e incluso el gobierno crea un equipo muy específico, el cual se va a encargar de crear toda la identidad gráfica y la publicidad de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, Abel Quesada, ¿recuerdan esta imagen que les mencioné del cuadro negro que se publica el 3 de octubre? Este cuadro negro con esta pregunta de por qué, este caricaturista mexicano, o sea, imagínense, él mostró su postura política para reclamarle al gobierno por qué había hecho eso el día después, ¿no? El 3 de octubre.
pero al mismo tiempo él apoyó al gobierno e hizo muchos carteles para difundir a la población de que fuéramos nosotros un país amistoso, un país en paz y que recibiéramos con cordialidad hacia los diferentes extranjeros. Entonces, por ejemplo, había carteles que decían, todo mundo cabe en nuestro país, o México está de fiesta, México es un país de paz, y esos carteles los hace Abel Quesada y estaban difundidos por toda la ciudad. O también, por ejemplo, una imagen muy famosa es la Paloma de la Paz, porque a nuestro país, al estar en este contexto de la Guerra Fría, pues se le consideraba como un país neutral. Entonces, las Olimpiadas aquí se difundieron como las Olimpiadas de la Amistad y de la Paz, y un símbolo de esta paloma estaba difundido por toda la ciudad. Entonces, los estudiantes van a retomar toda la gráfica y toda la publicidad de los Juegos Olímpicos, porque imagínense, el gobierno hizo una campaña para que toda la población prácticamente tuviera algo en su casa, en su negocio, que hiciera referencia hacia los Juegos Olímpicos. Entonces, al estar todo esto tapizado, toda la ciudad con los motivos de los Juegos, pues los estudiantes pues son muy inteligentes y dicen, bueno, todo el mundo conoce a los Juegos Olímpicos, todo el mundo está en apoyo, vamos a retomar estas imágenes, las vamos a intervenir para darles un nuevo discurso y así la población pueda enterarse de lo que está pasando con el movimiento a partir de un discurso que el gobierno ya había difundido por toda la ciudad y por todo el país. Entonces, hacerlo, volver a retomarlo y entonces darle la vuelta para que entonces la población pudiera informarse de mejor manera a partir del discurso que el gobierno ya había hecho a partir de las Olimpiadas. Entonces, sí, definitivamente las Olimpiadas y su publicidad fueron de vital importancia para los estudiantes y así poder difundir su movimiento. Ok. Y yo creo que por último, Gilda, si quieres compartir tu pregunta. Sí, bueno, mi pregunta va en torno a la nota roja. ¿Cómo fue el cambio de la nota roja después de este acontecimiento? O sea, ¿existía alguna ley que dijera como el respeto a las víctimas o hicieron esta nota más explícita como para provocar al gobierno o como tipo de rebelión? Pues aquí, por ejemplo, la nota roja no fue un acto de rebelión al gobierno, no fue en contra de los ideales del gobierno, al contrario, la nota roja ayudó a consolidar el discurso que el gobierno quería difundir de que los estudiantes eran unos terroristas, que eran comunistas, extranjeros y que querían destruir a nuestro país. Entonces, no sé realmente cuál fue la regulación que se hizo después. Sí hubo alguna regulación por parte de las autoridades de la nota roja, pero en el 68 la nota roja no fue algo que fuera en contra del gobierno, al contrario, la nota roja fue algo que los periódicos utilizaron para apoyar el discurso del gobierno, principalmente, como les mencioné, el periódico La Prensa. Pues toda esta prensa amarillista todavía sigue existiendo a nuestros días, pero desconozco si hubo realmente alguna regulación por parte de las autoridades respecto a este tipo de notas. Ok, bien. Pues no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, si no, pues vamos a ir cerrando la sesión. Os agradecer a Fabián, o sea, por habernos hecho estas contribuciones. Decir que también este material va a quedar grabado para que ustedes después puedan también consultar. Y bueno, aquí vamos bueno, por último, Mauri, quisiera hacer otra pregunta. ¿Quieres mencionarlo, Mauri? A Mauri. Bueno, él pregunta que se sabe de la desaparición de algún reportero durante la matanza del 68 que haya hecho el gobierno. Reporteros, no, desaparición tal cual de reporteros, no. Sí hubo, ¿cómo se llama? Fueron violentados, principalmente en cuando se ocupa Ciudad Universitaria. Algunos reporteros que no fueron invitados oficialmente por el gobierno fueron violentados, también el 2 de octubre, y también muchos medios fueron, ¿cómo se llama? Intimidados. Incluso, por ejemplo, a esta revista ¿Por qué? El director tuvo que prácticamente huir de la ciudad porque fue perseguido por las autoridades. Sí hubo persecución, hubo violencia, hubo intimidación, pero desaparecidos, reporteros, no. Ok, bueno. Hasta ahí, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya te compartimos también el resultado. Amaury te dice que gracias. Te da un agradecimiento, pero bueno, el agradecimiento me parece que es de todos.
Y pues bueno, ahí esperemos que en futuros momentos que al término de la contingencia podamos visitar el memorial, ¿no? Que tiene características específicas también de búsqueda de justicia, ¿cierto? Sí, algo nada súper rápido como para cerrar lo que comentaba la profesora en algún momento, ¿no? ¿Por qué somos un memorial? O sea, la mayoría de los museos, en lo que ellos tienen en su acervo, pues son objetos, ¿no? Objetos históricos, objetos artísticos y con un discurso muy fijo, ¿no? Como de aquí prácticamente para la eternidad. Lo que nos interesa a nosotros como memorial, pues es que este acontecimiento se vaya actualizando y se vaya construyendo a partir tanto de su interacción, de su intervención, como con lo que propone el museo. Nosotros estamos constituidos principalmente por testimonios, por fotografías, y actualmente en este nuevo museo se le apostó mucho al arte contemporáneo para poder reflexionar sobre temas como derechos humanos, justicia, denuncia y principalmente la memoria. Entonces somos un espacio completamente, pues sí, diferente a lo que es un museo tradicional. Entonces, para cuando tengan la oportunidad de visitarnos, acá lo recibimos en el área de mediación para que puedan tener pues una mejor experiencia con este espacio. Y también pues una disculpa por las fallas técnicas que hubo, no sé qué le pasó aquí a mi computadora, pero pues espero que la charla haya sido de apoyo y les haya servido de algo. Muchísimas gracias. Aquí también Cristian te da las gracias, le pareció muy interesante tu conversación. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto también en el grupo y hablamos por otro medio después para hablar de la clase. Muchas gracias, Okay. Hasta aquí sí, dejamos la reunión. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chicos. Bye.